versículo 1. Ahora, antes de avanzar, quisiera que usted pensara en unas realidades y en unas verdades. Es normal tener dudas. ¿Por qué es normal tener dudas? Porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo donde hay debilidad, y nosotros que estamos rodeados de esa debilidad tenemos dudas. Luchamos con tener claras las verdades que ha dicho Dios. Nos queda difícil, a veces hay gente que lucha demasiado con entender algunas cosas que Dios dice, dudan. Bueno, ¿y por qué? Pues porque estamos en un mundo caído, en un mundo débil. Y quiero decirle con esto de una vez que usted no tiene que sentirse mal o pensar que es un super pecador si tiene dudas. No, eso hace parte de nuestra naturaleza débil, tener dudas. Es normal entonces que nosotros, cuando vivimos en este mundo, en algún momento dudemos del amor de Dios. Y dudamos del amor de Dios por diversas razones, por diversos motivos, por diversas circunstancias, y sobre todo son las circunstancias, ahorita vamos a darnos cuenta de eso, las que nos llevan a dudar de ese amor de Dios. Pero ahí es donde se hace necesario que tú fortalezcas tu fe y que sepas cuando llega ese momento de duda qué hacer. Ahora, antes de avanzar, yo espero que usted esté convencido en este punto que Dios le ama. Porque si usted no está convencido de eso, pues no va a tener ni siquiera dudas de que Dios lo ama. Simplemente es que no sabe que Dios le ama. O bueno, sí, quizás hay dudas de que Dios le ama porque nunca ha sentido en su corazón o ha tenido esa realidad y esa certeza de que Dios le ama, de que Él ha fijado en usted su vista y ha decidido salvarle, redimirle, sostenerlo, guiarle. Y a veces esas faltas de entendimiento, esa falta de conocer las cosas, pues bueno, nos llevan a dudar. Pero yo quiero utilizar esto como para hacer dos divisiones acá. Uno, los que quizás no sabían que Dios les amaba y ahorita Dios me ama, si les surge esa pregunta, bueno, Dios te ama, sí. Y si tienes dudas, te voy a explicar por qué Dios te ama. Pero si tú que eres cristiano hace un tiempo y llevas en la iglesia ya unos años o bueno, no sé, y estás juicioso viniendo, amén, aleluya, pero también te vienen dudas, este mensaje es para ti. Porque precisamente Dios le está hablando a través de Malaquías a un grupo de gente que conoce las verdades de Dios, un grupo de gente que ha escuchado la revelación de Dios y que sabe que Dios les ama, pero tienen dudas. Así que cuando dudes, quiero que te enfoques en dos cosas principales y eso es lo que vamos a ver esta tarde, esta noche. Pero antes de avanzar, cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias por lo que haces en nosotros. Gracias porque nos tienes acá, porque hemos podido adorar tu nombre, porque hemos podido cantar a ti. Gracias por las cosas maravillosas que tú haces en nosotros. Y te pedimos que hoy tú nos hables, te pedimos que hoy tú seas trayendo a nosotros entendimiento y claridad. Cuando vengan esos momentos de duda, entonces que podamos saber y creer y estar completamente confiados en que tú nos amas y que eso no va a cambiar. Gracias, Señor. Amén y amén. Y vamos a leer Malaquías capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Y dice así la escritura: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y bueno, aquí no dice, pero yo le voy a agregar eso. Dios responde, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y versículo 3 dice, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Estos versículos que acabamos de leer se dan en el contexto de la palabra de Dios, como hablábamos el domingo. Dios va a hablar
Y la primera cosa que Dios les va a decir a ellos es: los amo. Yo los amo a ustedes. Y usted se da cuenta en el relato, pues pareciera que fuera una conversación directa con el pueblo. Dios dice: yo los amo, y ellos como que responden, aunque las preguntas en realidad las está haciendo Dios mismo. Son preguntas retóricas que sirven para el discurso y la profecía y el mensaje que Él está dando. Y esa pregunta es la que nosotros mismos nos haríamos: ¿y en qué tú nos has amado? Y Dios da dos pruebas. Pero antes de mirar esas dos pruebas, yo quiero que usted se fije de las dudas. Y eso es lo primero que quiero que usted le preste atención: las dudas. Entonces dice el pueblo: y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y es increíble. Usted ve en la primera parte del versículo 3 la afirmación del amor de Dios. Hay una afirmación clara, dice: yo os he amado. Y usted sabe, en los profetas encontramos palabras así como: yo te he amado con amor eterno. Usted encuentra palabras así como: yo te escogí a ti, yo te redimí, yo te atraje a mí. En otros pasajes de la Biblia usted escucha y encuentra: nunca te voy a abandonar. Dice: voy a estar dispuesto, dice Dios, dispuesto a dar hombres y naciones por ti. Eso habla de un amor increíble por el pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios les está recordando: yo los he amado. Pero vienen las dudas, porque el pueblo que está escuchando esta profecía está atravesando por circunstancias difíciles y no puede ver cómo es que Dios le esté amando. Ahora, ¿cuáles eran las circunstancias? Ustedes saben, ese pueblo estaba recién llegando del exilio. Durante 70 años ellos estuvieron en Babilonia, en diferentes regiones. De repente llega Ciro y dice: vuelvan a su territorio, reedifiquen el templo. Regresan Esdras y un grupo de gente empieza a reconstruir el templo. 16 años después lo terminan de construir. Viene Nehemías, reconstruye la muralla. Pero usted debe saber lo terrible que es venir de un lugar después de 70 años a reconstruir ruinas. Eso no es nada chévere, eso no es nada agradable. Hay pobreza, hay inseguridad. Cuando usted lee el libro de Nehemías se da cuenta que ellos tenían que ir construyendo con la mano derecha y con la mano izquierda tenían que tener la espada, porque los enemigos estaban a punto de destruirlos, y si ellos se descuidaban podía pasar cualquier cosa, cualquier situación podía darse. En medio de esto no solamente es que haya inseguridad, sino que el dinero no sobra, no abunda, al contrario, hay escasez. Y a eso, si le suma la condición espiritual, estas personas venían del exilio, ya no eran idólatras, eso se les quitó por medio del exilio, pero ahora se habían casado con gente que no debían, tenían alianzas con gente que no debían y estaban haciendo cosas malas. Usted lee, nuevamente le digo, el libro de Nehemías. ¿Y por qué hablo del libro de Nehemías? Porque Nehemías es el contexto de estas profecías. Y en el libro de Nehemías se dice que todos se quejaron con el gobernador, con Nehemías, diciéndole: mire, los ricos nos están oprimiendo, les pedimos prestado y nos esclavizaron, y cuando nos soltaron nos volvieron a esclavizar, ¿y qué hacemos? No tenemos nada sino solamente nuestras vidas. Era una situación terrible, no era una situación chévere. En el libro de Ageo, Dios recrimina al pueblo porque el pueblo tenía que reconstruir ¿qué? El templo, y el pueblo estaba construyendo sus casas y no construyendo el templo. Y cuando ellos construyen el templo, ven el templo que han construido y pues no es igual de glorioso al templo de Salomón, porque hay pobreza, no es lo más grande. Y sabes, en medio de esta situación para ellos era muy normal dudar del amor de Dios. Fíjese, piense usted un momento en esa experiencia. Ellos vienen 70 años esclavizados, 70 años en donde han estado en otro lugar. Sus costumbres y todas sus tradiciones han tenido que guardarlas, pero ha sido difícil. Hay un salmo que dice: nos decían que cantáramos, pero nosotros solo queríamos llorar. Colgamos nuestras arpas en los árboles y nos decían que cantáramos y que bailáramos. Ellos estaban tristes en medio de esa situación. Regresan y ellos tienen que construir. Todo está en ruinas, tierra, polvo, escombros por aquí y por allá. Y dudar del amor de Dios en medio de esa situación es normal. Dudar que Dios les ama, sí, es normal. Y sabes, las circunstancias atacan nuestras convicciones.
Las circunstancias atacan tu fe. ¿Y por qué las atacan? Porque nosotros somos, le dije hace un rato, débiles y estamos en medio de un mundo caído, y entonces las cosas que nos suceden, y usted lo sabe, aquí su mente y su cabeza, su cerebro sabe que usted debe creer en la palabra de Dios, pero cuando estamos en la circunstancia difícil, aunque usted lo sepa, usted dice, yo como que no creo mucho. Pues yo sé que sí, pero como que no, usted está en esa duda. Porque las circunstancias difíciles, ¿cómo nos hacen dudar? Porque tenemos la tendencia y nuestra mente, nuestra cabeza, nuestra experiencia nos dice que si alguien nos ama, solamente debe procurar el bien para nosotros. Si alguien nos ama, solamente nos debe dar cosas buenas y positivas. Y eso es lo que nosotros esperamos. Usted no espera que el amor de ninguna manera sea maltratos o abusos. No, eso no es amor. Y entonces cuando tú estás atravesando por una situación difícil, tus creencias, tu fe, tus convicciones son atacadas. Usted sabe que Dios lo ama, pero cuando está pasando la situación difícil, como que eso se vuelve en letra. Y usted lo mira ya, pero usted como que no entiendo esto. No entiendo. Y usted encuentra esas mismas dudas y esa misma experiencia en los salmistas. Y dicen los salmistas en casi la mayoría de los salmos: te olvidaste de nosotros, nos has abandonado. ¿Por qué ocultas tu rostro de nosotros? ¿Por qué nos das la espalda? Acuérdate de tu pueblo. ¿Y por qué? ¿Y es que acaso Dios olvida? Pensemos y consideremos un poco eso. ¿Acaso Dios se olvida de su palabra? No, dice en la Biblia que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Por lo tanto, si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Pero cuando los salmistas le dicen, te olvidaste de nosotros, ¿qué es lo que están queriendo decir? No que Dios se haya olvidado, es su experiencia, lo que sienten ellos, lo que hay en su corazón en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Y sabe, hermano, yo le dije hace un momento y tengo que volver a repetirlo, las dudas son normales. Pero lo interesante de esos salmos es que expresan sus sentimientos, sus emociones, pero inmediatamente ellos confiesan otra vez la palabra de fe. Pero sabemos que tú eres un Dios misericordioso, pero sabemos que tú eres un Dios fiel. Tú nunca nos olvidarás, tú nunca nos abandonarás. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque en medio de la circunstancia en que ellos tienen dudas, ellos afirman su fe. Y probablemente usted está pasando por una situación difícil y le vienen dudas a la cabeza, al corazón, y usted, Dios, ¿será que Dios sí me ama? Pues es muy bonito todo eso que dice allá el pastor, pero ¿será que sí es verdad? Y sabe, yo quiero animarlo a que usted le exprese a Dios esos sentimientos. Yo quiero animarlo a que usted en su tiempo de oración le diga, Dios, ¿me olvidaste? Dios, ¿es que no me amas? Dios, ¿acaso yo para ti soy, qué soy? ¿Me dejaste abandonado? Porque sabe una cosa, Dios desea escuchar tu corazón. Por eso en los salmos usted escucha y lee las dudas de esos hombres y no son condenados por como pecadores. No, ellos están expresando lo que sienten. Dios, me abandonaste, nos olvidaste, nos tiraste al olvido, etcétera, etcétera. Cuando hay dudas, expréseselas a Dios. Dígale, Señor, mira esta situación. Yo estoy tratando de luchar con esto, pero mi corazón quiere desfallecer. Yo como que no quisiera. Porque si las circunstancias nos hacen dudar. Y Dios viene en medio de esas circunstancias a decirle a ese pueblo, a decirte a ti que te ama. Y Él te va a dar dos pruebas de amor. Entonces, la primera, cuando tú dudes, y esto es muy importante, recuerda que Dios te escogió. Mira lo que dice el versículo 1, el versículo 2, la segunda parte dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto.
Cuando usted dude, recuerde que Dios lo escogió. ¿Sabe? La historia de Esaú y de Jacob, usted la encuentra, vean, en Génesis. Los dos hijos de Isaac. Y usted sabe la historia. Mellizos, cuando estaban naciendo, venía Esaú de primeras y cogido del calcañar, como de acá, venía el otro hermano ahí cogido. Y entonces nacieron, hubo una profecía en ese mismo momento que el mayor serviría al menor, que el menor sería el poderoso desde ese momento. Y usted conoce lo que pasó. Jacob engañó a su papá. Esaú un día vendió la primogenitura por hambre, entonces un plato de lentejas, y después cuando fue a reclamar la primogenitura, la bendición del papá del hermano ya la había tomado, etcétera. Usted conoce toda esa historia. Pero lo más interesante es que cuando tú miras la historia en Génesis, pareciera que Esaú menospreció y dejó todo tirado, y efectivamente sí, pero hay algo más allá en el fondo. Lo que hay detrás de las elecciones de Esaú, lo que hay detrás de eso es lo que Dios decidió hacer ¿con quién? Con Jacob. Y es lo que dice aquí este versículo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y en el capítulo 9 de Romanos, Pablo retoma este mismo pasaje hablando de eso, y dice Pablo: no había nacido ninguno y ninguno había hecho ni malo ni bueno como para que Dios escogiera a Jacob porque era bueno o a Esaú porque hizo lo malo, lo menospreció. No, simplemente Dios escogió a Jacob por una sencilla razón: porque quiso, porque esa era su voluntad, no porque Esaú fuera muy malo y Jacob fuera tan bonito. Ay, yo quiero a Jacob. No, simplemente quiso amar ¿a quién? A Jacob. Y eso es lo que está trayendo acá a la memoria Dios de todas esas personas que están pasando circunstancias difíciles. Les está diciendo: yo los he amado a ustedes. ¿Por qué? Porque los escogí. Dios pudo haber escogido a Esaú, Dios pudo haber escogido a los hijos de Lot, Dios pudo haber escogido a cualquier otro, a los egipcios, a los babilonios, quién sabe qué clase de gente por allá. Pero escogió ¿a quién? A los hijos de Jacob: Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y de ahí para allá todos los que vienen. Pero menospreció, y aquí dice la palabra que está acá, es tremenda: aborreció. ¿A quién? A Esaú. ¿Sabes, hermano? Cuando tú tengas dudas, debes recordar que Dios a ti te escogió. Mire, estoy seguro que si usted se pone a considerar un poco su familia, se va a dar cuenta que su familia no todos son salvos. Y usted dice: bueno, yo no soy el mejor y me escogió a mí, y hay otros ahí. ¿Y por qué Dios no le toca el corazón a este? ¿Por qué Dios no le cambia la vida a este? ¿Por qué Dios no decide hacer lo que hizo conmigo con el otro? Pues por una sencilla razón: porque a ti te amó. Ay, pero es que, mire, ese no es cristiano, pero le va tan bien y parece que todo para esa persona es perfecto. No te preocupes por eso, a ti te amó. Ahorita vamos a mirar unas cosas acá de lo que pasó con Esaú, pero a ti te amó. Y el simple hecho de poder tú escuchar la palabra de Dios, el simple hecho de tú poder decir soy salvo, ya es la manifestación más grande del amor de Dios. Y eso es lo que le está diciendo Dios a esos israelitas en medio de esa situación. Oiga, olvídense de su pobreza, olvídense de la situación difícil que están pasando, olvídense que vienen de ser esclavos allá y de ser extranjeros en una tierra. Yo a ustedes los he amado, y aunque la están pasando difícil, yo a ustedes los escogí por encima de todos los demás. Mire, a veces nosotros damos como por sentado tan fácil que es escuchar la palabra de Dios. Pero ayer estaba en una clase y decía, y eso lo dijo en el 2000, que en el 2016 aproximadamente moría un cristiano casi cada minuto o cada 10 minutos aproximadamente. Moría un cristiano. Por ser cristiano, no porque se muera, sino por ser cristiano. Pero aquí nosotros no. Y creemos que eso es como tan normal. No, eso es un privilegio. Eso es una realidad. Eso es algo que tú no puedes olvidar. Vuelvo otra vez a colocarte en ese ejemplo. ¿Cuántas personas, inclusive mejores que usted, conoce que no son salvas? Y cuando digo mejores que usted, es que quizás son mejores trabajadores, quizás son más éticos, quizás son más íntegros, y usted todavía tiene un poco de cosas ahí, un poco de cosas raras ahí,
Pero usted sí puede decir, Dios me ama, pero ese no, aunque parece que es tan perfecto. Cuando dudes, recuerda que Dios a ti te escogió. Cuando vengan esos momentos en donde no queremos, dudamos de que Dios nos ama, dudamos de que las cosas están mal para nosotros y entonces que Dios nos ame, recuerda, pero Dios a mí me escogió. Cantamos hace un momento, no voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Y él dice, yo sé que conmigo estás. Pero tan fácil para nosotros es desviarnos por lo que vemos. Tan fácil es desviarnos por lo que sentimos. Mira, es muy fácil. Y vuelvo a recordarlo. Cuando pase eso, exprésaselo a Dios. Pero no olvides que Dios a ti te escogió. Que tu condición económica o tu condición de salud o tu situación, no sé, la que estés atravesando, eso no define el amor de Dios. No lo define. Algunos han intentado decir que el amor de Dios es tener riquezas o es tener salud. Eso es una mentira, eso no es bíblico. Así no es. Entonces, cuando vengan esos momentos de duda, exprésale a Dios y dile, Señor, mira, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿No tienes misericordia? ¿Acaso tú, Dios sanador, no puedes sanarme? ¿Acaso tú, Dios poderoso, no puedes cambiar esa situación? Usted puede hacer esa oración, pero inmediatamente dígale, aunque yo sé que tú me has amado porque me has escogido y puedo acudir ante tu presencia a adorarte. Tiene que decirle así, porque así es que son los salmos. Esa es la estructura que ellos llevan. Palabras más hermosas, ¿no? Pero ellos empiezan expresando sus sentimientos y luego van a la declaración de fe y ahí se fortalecen. Yo sé que Dios me escogió y no puedes olvidar eso. Y Dios le está recordando eso a ellos. Yo a ustedes los escogí. Y en tercer lugar, yo quiero que usted se fije en algo que es increíble y es que cuando usted dude, recuerda que Dios a usted lo perdona. No le dije lo perdonó, le dije lo perdona. Lo dije en un tiempo continuo, en un presente continuo, es decir, una acción que se está haciendo hoy y que no se ha terminado y que no se terminará. Leamos la historia de Esaú. Mire lo que dice acá. Versículo 3 dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Mire lo que está diciendo Dios. Yo a ustedes los amé, pero a Esaú, que era igualito a Jacob, ¿qué hice? Lo menosprecié. Su heredad la convertí en lugar para desiertos, sus tierras en desolación. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 4 y 5. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así dice Jehová de los ejércitos, así ha dicho. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. La historia de los hijos de Esaú es terrible. ¿Sabe, hermano? No hay peor tragedia que Dios aborrezca. Porque cuando Dios aborrece, no solamente es que destruye, es que una vez que destruyó, el que fue abandonado o aborrecido por Dios va a decir, quiero reconstruir, y Dios dice, ajá, que no, y vuelve a destruirle. Por eso, cuando dudes, recuerda que Dios a ti te ama y te ha escogido, porque al que no ha escogido, Dios, no, es terrible, es terrible. Mire, sabemos de la existencia del pueblo de Esaú, de los hijos de Esaú, de la tribu de los hijos de Edom. Sabemos de ellos por el registro bíblico, porque hoy hay casi que no hay ruinas de sus ciudades. Por allá hay una ciudad en donde quedaba el pueblo de los edomitas, y es la ciudad de Petra.
No sé si usted vio la película esa de Indiana Jones, en donde el templo de la perdición, en donde entraban a un templo que era en piedra. Bueno, eso es una de las ruinas de un pueblo que se llamaban los nabateos, o antes de ellos. Y algunos dicen que probablemente esas eran construcciones de los edomitas. Pero no queda más. Ruinas. Y es más, ni siquiera se puede asegurar que eso es precisa y exactamente de ellos. Porque Dios dijo aquí, voy a convertir sus tierras en ¿qué? En desiertos. Y cuando ellos digan, vamos a reconstruir, Dios que dice, yo les voy a ¿qué? Terrible, hermano. Cuando usted tenga dudas del amor de Dios, recuerde que Dios a usted lo perdona. A usted Dios sí le permite reconstruir. A usted Dios le permite que haga las cosas para restaurarse, para volver a estar bien en los caminos de Dios. Gracias a Dios por esa maravilla con nosotros. Porque cuando Dios decide no amar, es que ni que intenten. Mire, lo que acabamos de leer es terrible. Dios los abandonó, los aborreció, y no solamente fue que los dejó ahí, no, destruyó su tierra. Los destruyó, desaparecieron de la historia. Y cuando ellos quisieron decir, no, vamos a reconstruir lo que tenemos, vamos a avanzar acá, ¿sabe qué dijo Dios? Pues no los voy a dejar, los voy a destruir. Nosotros tenemos la tendencia a veces a mirar a los que están alrededor nuestro y ver cómo a ellos les va bien. Ay, mire cómo le va de bonito a este. Y Dios a mí, ¿por qué no? Mire cómo le va de hermoso a este y ese tan malo que es. Y Dios a mí, ¿por qué no? Y tú no sabes, hermano, que cuando una persona ha sido abandonada y aborrecida por Dios, la prosperidad que tú ves en realidad es un resbaladero para que nunca se acerquen a Dios y sean perdonados. Es terrible. Hay una bendición en la pobreza, ¿sí sabía usted? Y no le digo que quiero que usted sea pobre, pero hay una bendición en vivir en escasez, porque siempre usted está dependiendo ¿de quién? De Dios, y clamándole, Señor, te necesito. Y pues es mejor vivir pobre y con Dios y no rico y sin Dios. Pero a veces nosotros tenemos la mirada tan pegada a esta tierra, tan pegada a las cosas de esta tierra, que consideramos que es mejor ser rico aquí que no ser perdonado para siempre. Consideramos que aguantarnos aquí 50, 60, 70, bueno, 90 años en esta tierra de sufrimiento, de padecimiento, de escasez, es terrible. Es mejor tener las riquezas acá y no allá. Eso es una mentalidad muy terrenal, muy materialista, contraria a lo que dice la Biblia y a lo que el Señor Jesús nos pide. Es totalmente opuesto a lo que tú y yo tenemos que pensar. Pero vuelvo a reiterar, somos tan débiles. Pero considera un poquito la historia de Esaú, de Edom. Es que Dios no fue quien los abandonó y los dejó aquí que caminen solitos. No, los destruyó. Y sabes, hermano, Dios tiene el derecho de destruir a todos los seres humanos por causa de su pecado, pero ha decidido amarte a ti. Dios puede acabar con tu vida por un pecado que cometes hoy, pero ha decidido perdonarte. Por eso dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces ¿qué? ¿Y eso por qué? Porque nos ha amado. No necesitas esperar tener dinero o estar con la salud perfecta o tener tremenda comodidad, etcétera, etcétera. No tener problemas para creer que Dios te ama. No, considera esto, Dios te escogió y Dios te sigue perdonando y vas a entender, Dios sí me ama. Y eso es lo que Dios le está recordando a este pueblo, que Él los ama. Y aunque, mire lo que hizo Dios a Esaú, no los dejó reconstruir, pero las mismas palabras de destrucción fueron dichas contra Jacob. Y usted lee los profetas, ustedes me abandonaron, ustedes me menospreciaron, voy a destruirlos y los voy a hacer proverbio en toda la tierra y voy a hacer que ustedes sean esparcidos por todos los lugares. Pero después dice, y luego los traeré y luego los edificaré y luego haré que ustedes sean otra vez mi pueblo y voy a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Qué hace eso? El amor de Dios, nada más. Y es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros, amarnos.
Dios le está diciendo a ellos: aunque ustedes fueron destruidos, a ustedes sí los voy a dejar reconstruir. Es más, yo mismo voy a estar con ustedes para que sean otra vez el pueblo escogido de Dios. Hermano, ¿es normal que dudes del amor de Dios? Sí. Somos débiles. Pero tú siempre debes recordar lo siguiente: Dios te ha escogido por encima de muchos otros que se han perdido. Dios a ti te escogió. Mire, voltea a mirar. Bueno, aquí los que están todos son escogidos, no. Su familia, sus amigos. Considéralos un poquito y diga: no, Dios a mí sí me ama, porque me escogió. Piensen: uy, yo podría estar terrible si Dios no me hubiera sacado, estaría en tal o cual situación. Y si usted es consciente de eso, va a reconocer: Dios a mí me ama. Y si usted todavía necesita una prueba más adicional, debe recordar: y todos los pecados que Dios me ha perdonado, que yo incluso he hecho hasta todo por alejarme de Dios, pero Él ha dicho: no, ven a mí, no te voy a dejar ir, te voy a traer aquí, yo te escogí para que fueras mi pueblo, mi escogido, y voy a hacer de ti lo que tienes que ser. Eso es puro amor, porque con otros no lo ha hecho. Aleluya, nuestro Señor. Recuerda eso. Y entonces, no dudes que Dios te ama aunque la estás pasando mal. No lo dudes. No lo dudes. Póngase en pie, por favor. Mire qué palabra tan maravillosa esa que escuchamos esta noche, considerando esos versículos de Malaquías. Dios nos ha amado. Dios te ha amado. Por encima de gente, Dios a ti te ha escogido. Te ha permitido acercarte a Él. Dios ha permitido que tú, en algunos casos, le sirvas. Ha cambiado tu vida. Ha determinado que tú le puedas representar ante el mundo. Y quizás tú eres de esos que rechaza las cosas, que ay no, yo no quisiera. Has estado colocándole como que trabas, dilaciones a la palabra que Él ha declarado sobre ti. Pero Dios te dice: no, aunque tú no quieras, yo voy a hacer de ti lo que tienes que ser. Y sabes, eso es lo maravilloso del Evangelio, que por el amor de Dios, por su misericordia, Él es el que hace todo en nosotros. Él es el que hace todo en nosotros. Así que no olvides que Dios te ama. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy somos confrontados que las circunstancias y situaciones que atravesamos no definen tu amor por mí. Hoy entiendo, Padre Celestial, que he sido escogido por ti. Que hoy estemos en este lugar, que podamos adorarte, que podamos servirte, que haya paz en nuestros corazones. Es solo producto de tu amor que nos has elegido, que nos has escogido por encima de muchas otras personas. Tú nos has amado. Gracias, Señor. Gracias. Pero también tú nos restauras. Cuando caemos, tú nos levantas. Conoces que un día fracasaremos, conoces que un día cometeremos errores, pero aún así nos sigues perdonando. Es más, ya anticipas esto y el sacrificio de tu Hijo amado perdona y limpia todo esto. Gracias, Señor, por tu amor, porque a mí me permites reconstruir las cosas que han sido dañadas, me las permites arreglar, no como a otros. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Fortalece mi corazón, fortalece mi fe. En medio de la situación difícil, Señor de los cielos, te pido, Señor, que tú seas fortaleciendo nuestro corazón. Creemos en ti, yo creo en tu amor, yo creo en tu fidelidad, creo en tu bondad, Señor, creo en eso. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor, gracias. Amén y amén. Y dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.